Tarjetas de hasta 2.500 euros para las familias que hayan tenido un hijo este año o que lo hayan adoptado. Es un bono que pone en marcha la Junta para fomentar la natalidad. Buenas noches. El Gobierno regional pone en marcha ese sistema para incentivar la natalidad en Castilla y León, pero no solo eso. Quieren ayudar también a las familias y al comercio de proximidad. Roberto Caudilla. Este bono nacimiento se podrá solicitar a partir del 7 de febrero y lo podrán hacer todas aquellas familias con niños nacidos o adoptados desde el 1 de enero de 2023. El objetivo es poder ayudar a casi 15.000 familias al año. Fomentar la natalidad, por otro lado, ayudar a las familias y, en tercer lugar, también pues dinamizar el comercio de Castilla y León. Pues mira, desde el carrito, pañales, en la ropa, comida, las leches de continuación. El salario mínimo subirá en España 80 euros hasta llegar a los 1.080. Acuerdo entre Gobierno y sindicatos en una reunión en la que no ha estado la patronal. La COE rechazaba esa cifra. Ha sido el presidente del Gobierno el que ha anunciado esa subida del salario mínimo y lo ha hecho desde el Senado. Allí esta tarde hemos visto otro cara a cara entre Sánchez y Feijóo y en medio de la polémica por la reforma de la ley del solo sí es sí, Sergio García. Sí, pues a pesar de ese anuncio, el líder del Partido Popular ha entrado de lleno en la polémica, ha sido muy crítico con el Gobierno y pregunta cuándo van a rectificar la ley y cuándo piensa el presidente del Gobierno disculparse ante las víctimas. Y rectificará ahora, ¿por qué? Porque antepone sus intereses electorales. No da marcha atrás por decencia, solo lo hace por miedo. Los efectos indeseados se corrigen, pero sobran los insultos y los improperios en un asunto tan delicado. Investigadores de la Universidad de Valladolid y de Viena han descubierto una nueva obra de Lope de Vega. Hasta ahora se creía que era de autoría anónima, pero la inteligencia artificial ha hecho posible la relación con el afamado escritor. Nos espera otra madrugada de heladas intensas, sobre todo en el norte y en zonas de montaña. El miércoles comenzará con algo de niebla y por la tarde dominarán otra vez los cielos despejados. Básicamente el dinero se te va en guardería, en ropa. pañales, en la ropa. Pañales, comida, las leches de continuación, ropa. Y tienes el primer hijo, pues mira, desde el carrito, ropa, una bañerita, un montón de cosas. Ellos nos contaban hoy en qué se gastarían un cheque de 2.500 euros destinados a compras para sus hijos. El Gobierno regional ha anunciado tarjetas que podrán alcanzar esa cantidad para las familias que hayan tenido un bebé este año. Es una manera de fomentar la natalidad. Roberto Caudilla, volvemos contigo. No será hasta mañana cuando se conozcan más detalles, cuando aparezca publicado en el boletín oficial. Por el momento se ha adelantado que se podrá solicitar a partir del 7 de febrero y que la cuantía variará en función de la renta familiar. A partir de esa fecha, las familias tendrán un plazo de 3 meses para poder hacer la solicitud desde el nacimiento y la adopción del menor. Con una tarjeta como esta se podrá utilizar el nuevo bono nacimiento por cada hijo nacido o adoptado a partir del 1 de enero de este año. Fomentar la natalidad, por otro lado, ayudar a las familias y, en tercer lugar, también pues dinamizar el comercio de Castilla y León. Se trata de un compromiso de investidura de Alfonso Fernández Mañueco, que contempla ayudas por número de hijos y tramos de renta. Por ejemplo, para quienes ganan menos de 40.000 euros al año, este bono es de 1.500 euros por el primer hijo, de 2.000 por el segundo y de 2.500 por el tercero. Puede llegar también hasta 5.000 euros en caso de que alguno de los menores tenga algún tipo de discapacidad. El bono se podrá disfrutar con la tarjeta familia en colaboración de la Junta con CaixaBank. Es de prepago y solo se podrá usar para productos que necesiten los niños en comercios de Castilla y León, con lo que se busca también fomentar el comercio de proximidad. Se puede solicitar a partir del 7 de febrero, con un plazo de 3 meses desde el nacimiento o la adopción. Vamos a apoyar aproximadamente entre 14.000 y 15.000 familias al año. Alfonso Fernández Mañueco ha recordado que esta medida se suma a otras de la Junta como el Bono Concilia, el programa Crecemos para las guarderías del medio rural o el programa Conciliamos.
Los nacimientos se mantienen estables en Castilla y León. En el último año han crecido un 1% respecto a 2021. En concreto, en Valladolid se han notificado 200 nacimientos más. Sin embargo, son cifras aún lejos de 2019 y es que se ha producido un desplome en el número de nacimientos respecto a antes de la pandemia. La única provincia de la comunidad donde a día de hoy nacen más niños que entonces es Palencia, la única que se salva. Aquí en Valladolid han descendido un 3% y en provincias como Zamora hasta un 20%. Pues son varias las provincias en las que encontramos medidas que fomentan la natalidad. La Diputación de Zamora ofrece hasta 2.000 euros si se tienen hijos en municipios de menos de 20.000 habitantes. La misma cantidad que el Ayuntamiento de Villarcayo, en Burgos. En el Consistorio de Salamanca se dan cheques de 900 euros y en el de León la cantidad es algo inferior. A 500 euros asciende el cheque bebé que ofrece el Ayuntamiento de León. Hay que cumplir una serie de requisitos. El primero y más importante, los solicitantes deben estar empadronados al menos un año antes de la solicitud de la ayuda y deben permanecer también empadronados en el Ayuntamiento de León al menos un año después de la concesión de esta ayuda económica. Y desde el punto de vista económico, el salario bruto de la unidad familiar no debe superar en 3,5 veces el IPREM. El salario mínimo subirá 80 euros en España. Eso es un aumento del 8%. El anuncio lo hemos conocido esta misma tarde. El salario se queda ahora en los 1.080 euros en 14 pagas. Todo después de la reunión que han mantenido hoy miembros del Gobierno central y sindicatos. Sergio García. Sí, Pedro Sánchez ha anunciado esta subida esta tarde en el Senado, un acuerdo que se ha cerrado con el sí de los sindicatos de UGT y de comisiones obreras, pero sin el apoyo de la patronal, que no se ha presentado a ninguna de las dos reuniones que esta mañana han tenido lugar en el Ministerio de Trabajo. La COE planteaba una subida del 4% en el salario mínimo interprofesional, pero finalmente será de un 8%, una subida, como decías, de 80 euros. Cumplimos con un compromiso de legislatura, que creo que además era un deber de la democracia con los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, y es situarlo, como nos dice la Carta Social Europea, el salario mínimo en el 60% del salario medio español. Los sindicatos se muestran satisfechos con la subida del salario mínimo interprofesional. Dicen que en los últimos 5 años ha subido más de la mitad y que se beneficiarán el 13% de los asalariados. Desde la Asociación de Autónomos ATA cree que perjudicará a las pequeñas empresas. Es inviable seguir aumentando más los costes laborales, los costes energéticos, los costes de producción, los costes financieros. Estamos poniendo en serio riesgo la viabilidad de muchas actividades. Un retrato robot de qué personas se van a beneficiar de esta subida de los salarios sería una mujer entre 16 y 34 años, con contrato temporal y que trabaja en el sector agroalimentario o en el sector de los servicios. Bueno, les decíamos que el anuncio de la subida del salario mínimo lo ha hecho esta tarde el presidente del Gobierno desde el Senado. Y allí hemos asistido a otro cara a cara con el líder de la oposición, Sergio. Sí, de hecho es el primer cara a cara de este año entre el líder del Partido Popular y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha habido un tono muy bronco entre ambos. Pedro Sánchez ha acusado al líder del Partido Popular de idear un plan para socavar la sanidad pública y Feijóo le recuerda que en 13 comunidades autónomas gobierna el Partido Socialista y son ellos los que están apostando también por la bajada de impuestos. Además hemos vuelto a ver a un Feijóo muy crítico con Pedro Sánchez y con esa ley del sí es sí. Dice que si cambia ahora la ley no es por decencia sino por miedo, que le importan más las encuestas que las mujeres. Y el Gobierno insiste, cambiarán la ley, pero dicen que serán aspectos técnicos y jurídicos solamente, que no se va a tocar el artículo referido al consentimiento. La aprobó a sabiendas de que era perjudicial para ellas. ¿Por qué? Porque antepuso su coalición electoral. Y rectificará ahora, ¿por qué? Porque antepone sus intereses electorales. No da marcha atrás por decencia, solo lo hace por miedo. Le diré que la Ley Integral de Libertad Sexual ha tenido una consecuencia no deseada, como es la rebaja de penas en algunos casos. Se trata de una cuestión, señorías, técnica. Los efectos indeseados se corrigen, pero sobran los insultos y los improperios en un asunto tan delicado.
Y mientras siguen las discrepancias también en el seno del Gobierno por esta ley, la propia ministra Irene Montero lo ha confesado esta mañana. Asegura que el desacuerdo radica en el asunto del consentimiento. Unidas Podemos no quiere volver a los principios de la norma anterior. La portavoz del Ejecutivo insiste, ese aspecto precisamente nunca ha estado en juego para el PSOE. No se ha planteado en ningún momento tocar ni una coma en lo que se refiere al consentimiento. El consentimiento es la esencia de esta norma, es la esencia de esta ley. No les voy a ocultar que tenemos una discrepancia sobre el consentimiento. Vamos a seguir trabajando para que haya acuerdo, pero como saben, pues el Ministerio de Igualdad no puede asumir una propuesta que vuelva al modelo anterior, como está pidiendo el Partido Popular. Ya saben que desde que entró en vigor la ley, el goteo de revisiones de condenas ha sido incesante. En Zamora encontramos varios casos. Hemos hablado con la presidenta de la Audiencia zamorana. Ella se muestra a favor de la base de la ley, pero puntualiza. Con una disposición transitoria se habrían regulado los supuestos para seguir aplicando la legislación que estaba vigente. Pablo Carretero. Sí, así se podrían haber evitado estas reducciones de condena, pero lo que está claro es que tiene que ser a partir del futuro donde se tiene que poner el foco, porque lo que se ha dictado hasta ahora no se va a poder cambiar, precisamente porque siempre se va a tener el reo la opción más favorable. Aquí en Zamora en total se han revisado hasta 10 sentencias en total, permitiendo la reducción de hasta 8 condenas. Sin embargo, con esta disposición transitoria lo que se habría conseguido es especificar en qué casos se podría haber utilizado la legislación anterior, evitando así estas reducciones de condenas. Por otra parte, la presidenta de la Audiencia Provincial sigue diciendo que esta ley es positiva porque protege el consentimiento de la víctima. Si hubiera venido con la disposición transitoria, no habría dado lugar a ningún tipo de interpretación. Yo lo que digo es que hagan su trabajo, que si esto a veces se producen efectos que no son deseados, pues habrá que intentar que eso no se siga produciendo. A mí me parece que cuando hay 30 audiencias provinciales con jueces de muchas formas de pensar, diferentes, que hemos llegado a la misma conclusión, pues entonces uno se tiene que plantear que a lo mejor hay algo que no está bien, digo yo, ¿eh? Le buscaban desde hace unos días como presunto autor de un delito de violencia de género y hoy ha entrado en prisión. La Policía Nacional ha detenido ayer al joven de 25 años que el pasado jueves en esta calle de Palencia incitó a su perro, de raza potencialmente peligrosa, a atacar a su expareja y también la amenazó a ella con un arma. Tras pasar a disposición judicial, le han enviado a la cárcel. ¿Qué más son? Cariño, estícate. Sí. Este vídeo se ha hecho viral. Aparecen 4 personas y una de ellas propina un tortazo a la única mujer que resulta ser su esposa. Tras el revuelo causado, la pareja acudía a presentar una denuncia a la Guardia Civil de Soria por el alcance que estaba teniendo y por recibir amenazas. Después de las indagaciones de los agentes, esta mañana se ha procedido a la detención del joven como presunto autor de una agresión. ¿Pero quién es? Precisamente en Soria el año pasado los delitos de agresiones sexuales aumentaron un 35%. Allí la asociación Antígona es una de las que da más apoyo a las mujeres. También ellos se suman a las voces que piden corregir la ley. Nos lo cuenta desde allí Fernando Orte. En Soria solo se han revisado 2 condenas por la conocida ley del solo sí es sí, pero ninguna se ha rebajado. Pese a ello, colectivos feministas como la asociación Antígona solicitan modificar la ley de libertad sexual para evitar que más agresores puedan ver reducidas sus condenas. Y preocupa especialmente el número de delitos sexuales, porque en Soria creció un 35% el año pasado con respecto al anterior, al pasar de 20 a 27. No contaban con ello. No contaban que desde un Ministerio de Igualdad, de un gobierno de coalición socialista, pudiera producirse esto. Yo creo que el Ministerio tampoco contaba con ello. Pero bueno, pues si se ha producido habrá que afrontarlo y modificar lo que haya que modificar.
Además de la ley del solo sí es sí, son numerosos los asuntos en los que el Gobierno de coalición difiere o ha diferido. La ley de vivienda es uno de los temas en los que ha chocado desde el inicio. La ley trans, el aumento en el gasto en defensa, la derogación de la reforma laboral o el cambio en la posición sobre el Sáhara. De hecho, mañana, a la cumbre España-Marruecos, no asistirá ninguno de los ministros de Unidas Podemos. Además del Ejecutivo Central, hay 9 comunidades autónomas que gobiernan actualmente en coalición. Las están viendo aquí en el mapa. Es una forma más habitual en otros países europeos, pero que ya se impone también en el nuestro. Ya lo dice el diccionario, las coaliciones son uniones transitorias de duración determinada y a quienes les dura para lo previsto, 4 años, las que saltan por los aires antes de tiempo o imposibles de asumir a los pocos meses. De ser una práctica excepcional en el pasado reciente, es la fórmula mayoritaria en el mapa político actual. 9 gobiernos autonómicos conviven en coalición, llegaron a ser 13, frente a 4 que disfrutan de mayoría absoluta y otros 4 que están en minoría. El último gobierno en romperse ha sido el de Cataluña. Me ha comunicado la decisión de dejar de formar parte del gobierno. Junts gana, Pere Aragonès pierde. Pero antes ya hubo rupturas sonadas en el gobierno de Madrid. Me he visto obligada a tomar esta decisión por el bien de Madrid. Por su capricho personal y de su entorno político que le aconseja. En el de Castilla y León. Nos han traicionado al pactar los presupuestos. Presidente, miente. En el de Murcia o en el de Castilla-La Mancha. Que el acuerdo de investidura que llevó a la presidencia de la región Emiliano García Paje ha muerto. Apenas un año duraba el primer gobierno de coalición PSOE-Podemos. El del Ejecutivo Central resiste, pero de bronca en bronca, siempre pública. A la ministra de Hacienda he de decirle que no es posible crear este impuesto. Hay que estar más pendiente de lo que diga María Jesús Montero que de lo que diga Yolanda Díaz. La pluralidad obliga, pero si se puede elegir, todos coinciden mejor en solitario. También tienen sus momentos complicados. Hasta ahora era un manuscrito anónimo de finales del siglo XVI, pero la inteligencia artificial ha permitido revelar su verdadero autor, Lope de Vega. El estudio lo han dirigido desde la Universidad de Valladolid y la de Viena. Y además del 18, pues no. Este manuscrito, titulado La francesa Laura, fue escrito por Lope de Vega pocos años antes de su muerte. Esta obra se puede fechar 6 o 7 años antes de morirse, en 1628, 1630, él muere en 1635. Germán y su equipo han logrado localizarlo gracias a su programa ETSO, con el que buscaban solucionar problemas de autoría en el teatro del Siglo de Oro. Son muy abundantes, es un fenómeno muy importante, con mucha repercusión dentro y fuera de España, pero con grandes problemas de atribución. Incluso las obras más consagradas tienen esos problemas. La inteligencia artificial ha sido clave en este proceso. Hemos llegado a dar un salto cualitativo con la inteligencia artificial que permitió leer manuscritos de la Biblioteca Nacional, impresos antiguos muy difíciles de reconocer. Detectó a través de un análisis de estadística léxica que el texto coincidía con otros escritos de Lope de Vega. Concretamente, la más cercana de todas las que aparecen ahí en las proximidades de la francesa Laura es El castigo sin venganza, que es una gran comedia de Lope, una gran tragedia de Lope, de 1631. La francesa Laura es una comedia pero seria. La acción de esta obra gira en torno al amor, la infidelidad y el honor, pero tiene un final feliz. Y tras este descubrimiento está ubicada en el lugar que merece dentro de la Biblioteca Nacional. Y más trabajos realizados gracias a la inteligencia artificial. Esta noticia que ven la ha redactado una máquina en menos de 4 segundos. Es tan sencillo como plantear una pregunta en esta aplicación diseñada por un salmantino, indicarle un par de palabras clave y el estilo que queremos. Esa herramienta es capaz de escribir noticias, sí, pero también puede responder las preguntas de un examen para obtener un 10. La tecnología facilita aún más la picaresca y en las aulas ya piensan en cómo poner límites a esas aplicaciones o incluso en cómo emplearlas en clase. No es un 100% correcto. Turnitin era hasta ahora el mejor detector de plagios en la universidad. Ha sido superado por varias aplicaciones, entre ellas evidentemente ChatGPT, pero también hay otra que está, digamos, muy de moda entre los alumnos, que es un parafraseador. Y lo que hace es parafrasear, es decir, el mismo contenido pero dicho de otra manera. Y eso hace que sea indetectable para herramientas como Turnitin.
Las alarmas se han encendido en facultades e institutos de todo el mundo. De las herramientas más avanzadas que están utilizando los alumnos para hacer trabajos es esta herramienta, el chatbot GPT, pues porque tiene una base de conocimiento enorme. Solo el olfato del profesor experimentado puede dar con la trampa. Porque hay distintos tonos, distintas formas de expresarse y eso no es frecuente, ¿vale? O incluso lo que dicen los compañeros, dices que se expresa demasiado bien. Esas son las pistas que a ti te dan. Lo que pasa es que es muy difícil demostrarlo. La inteligencia artificial obligará a cambiar las formas de evaluar. Decía un colega que iba a utilizar ChatGPT para decirle, chat, redáctame una noticia y decirle al alumno, toma, supéramela, mejóramela. Yo creo que hay que insistir también en utilizar la tecnología pues con una ética. Igual que la calculadora o el procesador de textos, la inteligencia artificial tendrá que convertirse en un aliado de la educación. El Partido Popular de Salamanca tendrá que convocar el Congreso Provincial en un plazo máximo de 45 días. El juzgado ha estimado la medida cautelar solicitada por 13 militantes del PP que demandaron a la formación por vulneración de derechos fundamentales. Recuerden que el Congreso lleva aplazado más de un año. La decisión de la jueza ahora puede ser recurrida. Pues el presidente de la Comisión Gestora del PP de Salamanca ha dicho hoy que ya se está trabajando para la convocatoria de ese Congreso Provincial y todo de forma paralela a los preparativos de las elecciones municipales. No cree que llevar a cabo ambas actividades a la vez haga daño a los intereses del partido, pero reconoce que será una tarea difícil. Yo no sé si calificarlo de dañino, lo que sí puedo calificarlo directamente es de complejo y dificultoso. Estar en dos tareas tan importantes a la vez, pues no deja de ser una complicación, sobre todo cuando estamos ante unas elecciones municipales, pero el Partido Popular de Salamanca vale para eso y para mucho más. Y en las Cortes se reúne mañana el patronato de la Fundación Castilla y León, que ayer rompía el convenio que mantenía con el Ayuntamiento de Villalar para la celebración de la fiesta de la comunidad. El portavoz del Partido Popular remite a ese encuentro de mañana, pero dice que lo relevante al fin y al cabo es la fiesta. Lo importante es que tengamos todos claro que el día 23 de abril celebramos la fiesta de Castilla y León y nos unamos todos en torno a dicha celebración. Los aspectos formales de la misma, desde mi punto de vista, es algo menor, que habrá de decidirse en los órganos en los que hasta ahora se venía decidiendo, patronato de la Fundación e instituciones que participan. Más de 5 años después de su fuga, la justicia española comienza a ver resquicios para que Bélgica tenga que entregarlos. Lo ha abierto hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. La Corte de Luxemburgo ha dado la razón a España sobre el exconsejero catalán Lluís Puig, uno de los prófugos junto a Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín. La sentencia estima que Bélgica no debió rechazar la euroorden de arresto de Puig que emitió el juez Llarena en su día. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencia que Bélgica debería haber atendido la euroorden del juez Llarena sobre el exconsejero catalán Lluís Puig. Sostiene que no se puede rechazar esa entrega, salvo que se demuestren deficiencias sistémicas en la justicia del país que hace la petición, o que no vaya a haber un proceso justo. La Corte de Luxemburgo estima que no se dan esas circunstancias. No dispone de la facultad de denegar la ejecución de una orden de detención europea. Esa decisión abre la puerta a que Llarena curse una nueva euroorden contra Puig y contra los prófugos Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Lo que avala es el ordenamiento jurídico español y lo que parece traducir este hecho es que se va a facilitar que el señor Puigdemont pueda rendir cuentas ante la justicia española. Lo ve de forma distinta el expresidente catalán Carles Puigdemont, que cree que la sentencia deja las extradiciones en vía muerta. Se abre de forma muy explícita las opciones para defender nuestros derechos políticos. En su caso y en los de Comín y Ponsatí, para que sean entregados a España es necesaria una nueva euroorden y que se resuelva si mantienen su inmunidad como eurodiputados. Yo querría hacer filología hispánica porque en un futuro me gustaría ser escritor. Quiero hacer psicología. Siempre he tenido claro que quería hacer física. Estamos algo perdidos con lo de las carreras. No tengo mucha idea de lo que hacer,
la verdad. Una ingeniería informática o algo así, pero no sé ni dónde. Pues de la carrera universitaria que elijan dependerá después su futuro profesional y también el personal. La decisión requiere a veces de un análisis profundo y en León hoy les ayudan a definirlo. Allí se celebra la feria Unitur y allí ha estado Mónica Murciego. Quedan pocos meses para la EBAU y no todos tienen claro qué camino profesional tomar. La mitad se va a guiar por la vocación, el resto aprovecha esta feria para conocer la oferta de una treintena de universidades en la comunidad y fuera de ella. Propuestas de titulaciones ancladas a prácticas, becas o acceso sin nota de corte. Las salidas profesionales de cada grado. Yo querría hacer filología hispánica porque en un futuro me gustaría ser escritor. Quiero hacer psicología. ¿Dónde estudiarlo? Siempre he tenido claro que quería hacer física, ver las distintas opciones. Una ingeniería informática o algo así, pero no sé ni dónde. ¿O cuál es la mejor universidad? Estoy mirando en universidades en León, en Oviedo. Son muchas las dudas que les merodean a estos futuros universitarios. Estamos algo perdidos con lo de las carreras. No tengo mucha idea de lo que hacer, la verdad. Si no hay vocación y con la amplia oferta, cada vez tienen más difícil decidir. Al ser tan específica cada grado, el alumno tiene aún más dudas. Tiene aún que comparar más. Indecisión que aprovechan las universidades para presentar su oferta formativa. No pedimos nota de corte, no tenemos pruebas de acceso para nuestras titulaciones. Facilidades, prácticas atractivas. Aunque somos universidad privada, tenemos precios bastante asequibles para que estudie todo el mundo. Prácticas atractivas. La creación de una motocicleta para luego competir en un circuito con otros equipos universitarios. Cambiar de ciudad. Salamanca es un gran campus universitario, es una ciudad muy joven, entonces atrae mucha gente. O quedarse en su provincia. Hacer tanto las becas Seneca como las Amicus o las Erasmus, para que sepan que esa opción de poder tener la experiencia de vivir fuera también la pueden conseguir incluso quedándose en la Universidad de León. Un escaparate por el que pasarán en León 1.800 jóvenes. Yolanda Díaz se reunirá mañana en Valladolid con los agentes sociales. La ministra de Trabajo quiere abordar con patronal y sindicatos la posible eliminación del SERLA en la comunidad. Fernández Mañueco le ha asegurado a la ministra que aquí se garantizan los servicios de mediación laboral, pero critica lo que llama ataque a Castilla y León. Me sorprende que esas dos conversaciones privadas que le he trasladado cuál es la postura del Gobierno siga atacando a Castilla y León. Esa obsesión más la podían orientar en resolver la polémica de la ley del solo sí es sí. Yo creo que sería mucho más eficaz y mucho más útil. El Euribor cierra el mes de enero en el 3,3%. Es la sexta mayor subida desde enero del 99. Este valor afecta a las hipotecas de tipo variable. De media, cada persona pagará casi 300 euros más al mes en su cuota. Y otra subida importante es la de los costes energéticos y de materias primas para agricultores y ganaderos. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy 300 millones de euros para ayudas con el objetivo de reducir el precio de los fertilizantes y, por tanto, el precio final a los consumidores. Se podrán beneficiar unos 250.000 agricultores. La moda de Roberto Berino recala en Burgos con una retrospectiva en la que podemos ver la evolución de su trabajo. Hasta el 19 de febrero, en el monasterio de San Juan, podremos contemplar cómo la sencillez ha sido la clave de un estilo que surgió en 1982. Desde entonces, su máxima aspiración ha sido diseñar prendas pensadas en las personas. Pues con esa propuesta les dejamos hoy. Recuerden que a las 9:25 llega Cuestión de Prioridades. Ahora los deportes con Fabio Ingoglia. Hasta mañana.